Capítulo 12. Ocupados y ociosos. ¿Te preguntas quizás a quiénes llamo atareados? No tienes por qué pensar que solo se lo digo a quienes los perros, azuzados finalmente contra ellos, expulsan de la basílica, a quienes ves ahogarse con todos los honores en su propio ajetreo o con todos los desaires en el ajeno, a quienes sus deberes sacan de sus casas para estrellarlos contra las puertas ajenas, a quienes la lanza del pretor no deja descansar por mor de una ganancia infame y que algún día va a reventar como un absceso. El ocio de algunos es atareado, en su villa o en su lecho, en medio de la soledad, a pesar de que se hayan apartado de todos, resultan fastidiosos para sí mismos. Su vida no hay que denominarla ociosa, sino ocupación desidiosa. ¿Llamas tú ocioso a quien clasifica con ansiosa precisión sus vasos de Corinto, valiosos por la manía de unos cuantos, y consume la mayor parte de sus días en unos metales herrumbrosos? ¿A quién se sienta en la ceroma? ¡Qué abominación, en efecto! Ya ni padecemos vicios romanos. ¿Aficionado a los jóvenes luchadores? ¿A quien separa los rebaños de los suyos y auntados por parejas de edad y color? ¿A quien mantiene a los atletas bisoños? ¿Qué? ¿Llamas ociosos a quienes pasan muchas horas con el barbero mientras les rasuran lo que ha crecido quizá la noche antes, mientras celebran consulta sobre cada uno de los pelos, mientras les arreglan la cabellera despeinada o les echan hacia la frente desde ambos lados la que está desapareciendo? ¿Cómo se irritan si el barbero ha sido un tanto torpe como si barbeara a un hombre? ¿Cómo se encienden si les han recortado un pelo de su cabellera, si alguno ha quedado fuera de su sitio, si todos no han caído en su rizo correspondiente? ¿Quién hay de esos que no prefiera que se descomponga el estado antes que sus cabellos? ¿Que no esté más preocupado del arreglo de su cabeza que de su salud? ¿Que no prefiera ser más elegante antes que más honrado? ¿Ociosos llamas tú a estos, ocupados entre peines y espejos? ¿Qué hay de aquellos que se han empeñado en componer, escuchar, aprender canciones, mientras su voz, cuya correcta emisión la naturaleza hizo excelente y sencillísima, la retuercen con los altibajos de una melodía inadecuada? Aquellos cuyos dedos suenan siempre mientras miden para su coleto algún poema, aquellos que, cuando están dedicados a tareas serias, incluso a menudo tristes, dejan oír el tarareo de una melodía. Esos no tienen ocio, sino negocios inútiles. Por Hércules, yo no pondría sus banquetes entre sus ratos libres cuando veo cuán cuidadosamente disponen la plata, que esmeradamente ciñen las túnicas de sus esclavos de placer, que pendientes están de cómo sale el jabalí de manos del cocinero, con qué rapidez, al darse la señal, corren los esclavos imberbes a sus menesteres, con cuánto arte se trinchan las aves en trozos nada irregulares, qué aplicadamente limpian los desdichados muchachitos las babas de los borrachos. Con esto se ganan fama de elegancia y magnificencia, y hasta tal punto en todos los avatares de su vida los persiguen sus males, que ni beben ni comen si no es por interés. Tampoco contaría yo entre los ociosos a los que se trasladan en silla o en litera de acá para allá y se presentan a las horas de sus paseos como si no les fuera posible faltar a ellos.
a quienes otro ha de recordar cuándo deben lavarse, cuándo nadar, cuándo cenar. Hasta tal punto se deshacen en la excesiva lasitud de su espíritu refinado que no pueden saber por sí mismos si tienen hambre. Me cuentan que uno de esos refinados, si es que hay que llamar refinamiento a desaprender la vida y la conducta propias de un hombre, colocado en la silla, preguntó: ¿Ya estoy sentado? Piensa tú que éste, que ignora si está sentado, sabe si vive, si ve, si está ocioso. No sabría decir claramente qué me da más lástima, que lo ignorara o que fingiera ignorarlo. Sufren, de hecho, el olvido de muchas cosas, pero también simulan el de muchas. Ciertos vicios los complacen como si fueran pruebas de su felicidad. Parece de hombre demasiado plebeyo y menospreciable saber qué haces. Ahora ve y mantén que los mismos se inventan muchas cosas para criticar nuestro desenfreno. Por Hércules pasan por alto más cosas de las que se inventan, y la enorme abundancia de vicios increíbles en esta época, sólo para esto imaginativa, ha llegado al extremo de que ya podemos denunciar la negligencia de los mismos. Que haya alguien que con los refinamientos se haya echado a perder hasta el punto de fiar en otro si está sentado. Luego este no es un ocioso. Podrías darle otro nombre. Es un enfermo. Más aún, es un muerto. Es un ocioso aquel que de su ocio tiene también la sensación. Mas este vivo a medias, a quien hace falta un testigo para distinguir las posiciones de su propio cuerpo, ¿cómo puede éste ser dueño de ningún tiempo? Capítulo 13. Critica la erudición mal encaminada. Es prolijo repasar uno por uno aquellos cuya vida han consumido los bandidos, o la pelota, o el cuidado de cocer su cuerpo al sol. No son ociosos aquellos cuyos placeres tienen mucho de negocio. En efecto, nadie dudará de que no hacen algo laboriosamente los que se entretienen en el estudio de erudiciones inservibles, de los que ya hay entre los romanos una tremenda tropa. Fue propia de los griegos esa obsesión por indagar qué cantidad de remeros había tenido Ulises, si había sido escrita antes la Ilíada o la Odisea, además de si eran de un mismo autor, y una serie de otros detalles de esta clase que, si te los reservas, en nada ayudan a tu conocimiento callado. Si los publicas, no pareces más sabio, sino más pesado. He aquí que también a los romanos nos ha invadido la vana afición por aprender cosas innecesarias. Hace pocos días oí a uno que contaba qué había sido lo primero en hacer cada uno de los generales romanos. Duilio fue el primero que venció en un combate naval. Curio Dentado fue el primero que llevó elefantes en un triunfo. Y aún esas anécdotas, pese a que no apuntan a la auténtica gloria, versan, cuando menos, sobre ejemplos de actuaciones cívicas. No va a ser útil una tal ciencia, pero es capaz de entretenernos con la atrayente banalidad de los pormenores. Dejemos también en manos de los curiosos la cuestión de quién fue el primero que convenció a los romanos de que subieran a un barco. Ese fue Claudio, por eso mismo apodado Caudex, porque un ensamblaje de muchas tablas entre los antiguos se llamaba Caudex, de donde se denominan códices las tablas públicas, y aún hoy en día, conforme a una antigua tradición, los barcos que transportan provisiones por el Tíber se llaman codicariae. Que vengan también en buena hora
Al caso, el hecho de que Valerio Corvino fue el primero que conquistó Mesina y el primero de la familia de los Valerios que fue apodado Mesana, al adoptar el nombre de la ciudad conquistada, y como la gente fue cambiando paulatinamente las letras, le dijeron Mesala. ¿No vas a permitir también a alguien atender al hecho de que Lucio Sila fue el primero que ofreció en el circo leones sueltos, cuando hasta entonces se ofrecían atados, una vez que el rey Boco había enviado unos arqueros para abatirlos? Dejémosle en buena hora también esto. ¿No tiene algún interés positivo también que Pompeyo fuera el primero que presentó en el circo la pelea de 18 elefantes, enfrentándoles, como en batalla, unos hombres inocentes? El personaje principal de la ciudad, y entre los personajes antiguos, según cuenta la fama, de una bondad extraordinaria, consideró un glorioso género de espectáculo aniquilar a unos hombres con métodos nuevos. ¿Combaten a muerte? Es insuficiente. ¿Se hieren? Es insuficiente. Que se dejen triturar por la enorme mole de unos animales. Era preferible que hechos así cayeran en el olvido para que nadie poderoso los aprendiera luego y tuviera envidia de una actuación bien poco humana. ¡Ay, cuánta niebla arroja sobre nuestras mentes una gran prosperidad! Él creyó entonces estar por encima de la naturaleza, cuando arrojaba tantos montones de hombres infelices a unas bestias nacidas bajo otro cielo, cuando provocaba una guerra entre unos animales tan desiguales, cuando derramaba abundante sangre a la vista del pueblo romano, él, que pronto iba a hacerle derramar más. Pero ese mismo, engañado luego por la deslealtad alejandrina, se ofreció para ser traspasado por el último de los sirvientes, con lo que al fin comprendió la absurda arrogancia de su apodo. Pero, por volver al propósito del que me he alejado y mostrar el inútil celo de algunos en idénticas cuestiones, el mismo de antes contaba que Metelo, al celebrar su triunfo por haber derrotado a los cartagineses en Sicilia, fue el único de todos los romanos que llevó delante de su carro 120 elefantes capturados, que Sila fue el último de los romanos que amplió el Pomerio, cuya ampliación era costumbre entre los antiguos, nunca por haberse anexionado territorio provincial, sino itálico. Saber esto es más útil que saber que el monte Aventino está fuera del Pomerio, según afirmaba él, por una de dos razones, o porque la plebe se había retirado allí, o porque, estando en ese lugar, Remo, tomando los auspicios, las aves, no le aparecieron favorables, y una serie de cosas incontables que o son falsas o semejantes a las mentiras. En efecto, aunque concedas que todo lo dicen de buena fe, aunque lo pongan por escrito para corroborarlo, ¿de quién atenuarán los extravíos esos detalles? ¿De quién reprimirán las ambiciones? ¿A quién harán más esforzado? ¿A quién más justo? ¿A quién más generoso? Nuestro Fabiano decía que a veces dudaba de si era preferible no dejarse llevar por ningún afán de conocimientos antes que dejarse enredar en estos. Capítulo 14. Dedica el ocio a la sabiduría. Son hombres ociosos sólo quienes están libres para la sabiduría. Sólo ellos están vivos, pues no conservan tan solo su vida. Cualquier tiempo lo añaden al suyo. Todos los años que se han desarrollado antes que ellos están adquiridos para ellos. Si no somos de lo más desagradecido,
reconoceremos que los esclarecidos fundadores de venerables doctrinas nacieron para nosotros, organizaron su vida para nosotros. Gracias al trabajo de otros, nos vemos conducidos a los hechos más hermosos, sacados de las tinieblas a la luz. Ninguna época nos está vedada, en todas somos admitidos, y si por nuestra grandeza de espíritu nos complace rebasar las estrecheces de las insuficiencias humanas, tenemos mucho tiempo por donde extendernos. No es posible debatir con Sócrates, dudar con Carnéades, con Epicuro sosegarnos, vencer a los estoicos la naturaleza del hombre, sobrepasarla con los cínicos, ya que la naturaleza nos permite extendernos para participar en cualquier época. ¿Cómo no entregarnos de todo corazón, saliendo de este tránsito temporal, exiguo y caduco, a las cosas que son ilimitadas, eternas, comunes con los mejores? Esos que corretean de un cumplido a otro, que se incordian a sí mismos y a los demás, cuando ya se han vuelto bien locos, cuando han recorrido cada día los umbrales de todo el mundo y no han pasado por alto ninguna puerta abierta, cuando han hecho circular por las casas más diversas sus saludos interesados, ¿qué proporción de personas en una ciudad tan inmensa y dividida por múltiples pasiones podrán visitar? ¿Cuántos serán aquellos cuyo sueño o molicie o descortesía les niegue el paso? ¿Cuántos los que después de hacerles sufrir largo rato les darán de lado con una urgencia fingida? ¿Cuántos evitarán salir por el atrio atestado de clientes y escaparán por pasadizos de las casas secretas, como si engañar no fuera más descortés que rechazar? ¿Cuántos medio dormidos y abotargados por la borrachera de la noche pasada, mientras aquellos infelices interrumpen su propio sueño para velar el ajeno, repetirán con un bostezo descarado el nombre que les han susurrado 1000 veces, entreabriendo apenas los labios? Piensa que se ocupan en unas auténticas obligaciones quienes cada día quieren ser más íntimos de Zenón, de Pitágoras y de Demócrito, y los demás maestros de los buenos conocimientos, de Aristóteles y Teofrasto. Ninguno de estos dejará de estar libre, ninguno a quien él acuda dejará de despedirlo más feliz, más satisfecho de sí mismo. Ninguno consentirá que nadie se vaya de su lado con las manos vacías. De noche, durante el día, pueden ser visitados por todos los mortales. Capítulo 15. Los sabios alargan y enriquecen tu vida. Ninguno de estos te inducirá a morir. Todos te enseñarán. Ninguno de estos agotará tus años, te agregará los suyos. Entre estos, con ninguno la conversación te será peligrosa, con ninguno la amistad funesta, con ninguno la relación onerosa. Lograrás de ellos todo lo que quieras. Por ellos no será que no tomes todo lo más que puedas coger. ¡Qué dicha, qué hermosa vejez aguarda al que se ha incluido en la clientela de estos! Tendrá con quienes deliberar sobre las cuestiones más futiles y las más fundamentales, a quienes consultar cada día sobre sí mismo, por quién es oír la verdad sin ofensa, ser elogiado sin adulación, a cuya semejanza hacerse. Solemos decir que no estuvo en nuestra mano qué padres nos tocaban en suerte, que nos fueron dados al azar, mas no es posible nacer para nosotros a nuestro albedrío. Hay familias de ingenios esclarecidos. Elige en cuál quieres ser acogido. Serás adoptado no sólo para el nombre, sino también para los bienes mismos que no habrás de guardar con avaricia y mezquindad. Más grandes se harán a medida que los compartas con más gente,
Ellos te facilitarán el camino hacia la eternidad y te alzarán hasta una posición de la que nadie puede ser desalojado. Este es el único sistema para prolongar la mortalidad, más aún, para transformarla en inmortalidad. Los cargos, los monumentos, todo lo que la ambición ha impuesto con sus decretos o ha construido con sus obras, rápidamente se derrumba. Nada deja de derribar y remover una prolongada vejez. Por el contrario, no puede causar daño a las cosas que ha inmortalizado la sabiduría. Ninguna edad las borrará, ninguna las menguará. La siguiente y la que siempre vendrá luego contribuirán en algo a la veneración, puesto que por descontado la envidia se encuentra en las proximidades. Con más sinceridad admiramos lo situado en la lejanía. La vida del sabio, entonces, es muy extensa. No lo ciñe en los mismos límites que a los demás. Sólo él se libera de las leyes del género humano. Todos los siglos están a su servicio como al de un dios. Ha transcurrido un tiempo, lo capta con el recuerdo. Está encima, lo emplea. Va a llegar, lo anticipa. Le alarga la vida la reunión de todos los tiempos en uno solo. Capítulo 16. Los que no saben administrar su ocio. Breve y angustiada por demás es la vida de los que se olvidan de las cosas pasadas, descuidan las presentes y sienten temor por las futuras. Cuando han llegado a las últimas, tarde comprenden, infelices, que han estado atareados todo ese tiempo en no hacer nada. No tienes por qué pensar que se demuestra que tienen una vida larga con el argumento de que a veces invocan la muerte. Los inquieta su insensatez con sentimientos indecisos que incurren incluso en aquello que les da miedo. Desean a menudo la muerte precisamente porque la temen. Tampoco tienes por qué pensar que es un argumento a favor de que viven mucho tiempo el hecho de que a menudo el día les parece largo, de que mientras llega el momento fijado para la cena, se quejan de que las horas pasan despacio. En efecto, si alguna vez los dejan libres sus ocupaciones, abandonados en el ocio, se desazonan y no saben cómo organizarlo o pasarlo. Así pues, se lanzan a un quehacer cualquiera y todo el intervalo que media les resulta pesado. Igual, por Hércules, que cuando se ha publicado la fecha de un combate de gladiadores o cuando esperan la fijada para algún otro espectáculo o entretenimiento, quieren saltarse los días intermedios. Cualquier plazo para lo que aguardan les resulta largo. Con todo, el instante que anhelan es breve y precipitado, e incluso más breve por su culpa, pues pasan de una intención a otra y no pueden concentrarse en un solo deseo. No son para ellos largos los días, sino odiosos. Pero, por el contrario, qué cortas les parecen las noches que pasan en brazos de las prostitutas o en compañía del vino. De ahí también el delirio de los poetas que con sus fantasías fomentan los extravíos humanos a quienes les pareció que Júpiter, por los placeres del coito cautivado, duplicó una noche. ¿Qué otra cosa sino inflamar nuestros vicios es asignarles a los dioses como promotores suyos y dar a la pasión enfermiza una licencia justificada por el ejemplo de la divinidad? ¿Pueden no parecer cortísimas las noches a esos que las compran tan caras? El día lo pierden por esperar la noche por temer el alba. Capítulo 17. Los temores del poderoso. Sus placeres mismos
son intranquilos y agitados por múltiples zozobras, y cuando están en pleno transporte los sobrecoge un angustioso pensamiento. ¿Esto hasta cuándo? Por este sentimiento los reyes han llorado su poder y no los ha complacido la magnitud de su prosperidad, sino que los ha aterrorizado el final que en algún momento ha de llegar. En una ocasión en que el arrogantísimo rey de los persas desplegaba su ejército por las inmensidades de las llanuras y no podía concebir su número, sino su tamaño, derramó lágrimas, porque en 100 años de tanta juventud no quedaría nadie. Y sin embargo, ese mismo que lloraba iba a acelerarle su destino y a aniquilar a unos en el mar, a otros en tierra, a unos en una batalla, a otros en una desbandada, y en poco tiempo iba a exterminar a aquellos para quienes temía 100 años. ¿Qué hay de que incluso sus alegrías son intranquilas? Pues no se basan en motivos consistentes, sino que las perturba la misma ligereza de la que brotan. Ahora bien, ¿cómo piensas que son sus momentos infelices? También según propia confesión, cuando incluso estos en que se exaltan y se alzan por encima del hombre son poco naturales. Los mayores bienes son intranquilos, y en ninguna suerte se confía menos que en la mejor. Para preservar la prosperidad hace falta más prosperidad, y hay que hacer votos por los votos mismos, que han salido bien. Pues todo lo que nos toca por casualidad es inestable, y cuanto más alto se remonta, más expuesto está a la caída. Y el caso es que a nadie complacen las cosas que van a caer. Luego es lógico que sea infelicísima, no sólo cortísima, la vida de los que se procuran con gran trabajo cosas que poseen con otro aún mayor. Laboriosamente logran lo que quieren, angustiosamente tienen lo que han logrado. Entretanto, no se hace ninguna cuenta del tiempo que nunca más ha de volver. Nuevas ocupaciones sustituyen a las antiguas. La esperanza despierta más esperanzas, más ambiciones, la ambición. No se busca el fin de las desgracias, sino que se modifica el motivo. Nuestros cargos nos han hecho sufrir, más tiempo nos quitan los ajenos. Hemos dejado de afanarnos como candidatos. Empezamos a hacerlo como electores. Hemos desechado los disgustos de ser acusadores. Nos encontramos con los de ser jueces. Ha dejado de ser juez, es instructor. Ha envejecido en la administración asalariada de bienes ajenos. Se ve retenido por sus caudales propios. La sandalia ha dejado ir a Mario, ejerce el consulado. Quincio tiene prisa por pasar su dictadura, lo reclamarán de su arado. Marchará contra los cartagineses, inmaduro aún para tamaña empresa, Escipión, vencedor de Aníbal, vencedor de Antíoco, honra de su consulado, fiador del de su hermano. Si no hay por su parte oposición, se verá situado junto a Júpiter. Las revueltas civiles acudirán a este Salvador, y tras unos honores iguales a los divinos que aborreció de joven, ya anciano, lo complacerá el anhelo de un altivo destierro. Nunca faltarán motivos de inquietud felices o malaventurados. La vida irá pasando entre quehaceres. El ocio nunca se practicará, siempre se deseará. Capítulo 18. Incomodidades y riesgos de un cargo. Así pues, aléjate del montón, querido Paulino, y retírate por fin, después de que te has visto zarandeado, no en proporción a tu edad, a un puerto más tranquilo.
Piensa cuántas olas has soportado, cuántas tormentas, en parte particulares has sufrido, en parte públicas has atraído sobre ti. Bastante se ha manifestado ya tu virtud en modelos de trabajo y dedicación. Prueba a ver qué hace en el ocio. La mayor parte de tu vida, la mejor sin duda, la has consagrado a la política. Toma también algo de tu tiempo para ti. Y no te invito a un descanso apático e indolente, ni a que ahogues cuánto en ti hay de temperamento vivaz en el sueño y los placeres caros al vulgo. Eso no es descansar. Encontrarás tareas más importantes que todas las que hasta ahora has realizado esforzadamente, que podrás desempeñar retirado y tranquilo. Ciertamente, tú llevas las cuentas del orbe de las tierras tan desinteresadamente como ajenas, tan cuidadosamente como tuyas, tan concienzudamente como estatales. Te ganas el afecto en un cargo en el que es difícil evitar el odio, pero con todo, créeme, es mejor sacar las cuentas de la vida de uno que las del trigo público. Esos bríos de tu espíritu, perfectamente capaces de las mayores empresas, desvíalos de una función honrosa, por supuesto, pero poco adecuada para una vida feliz, y piensa que tú, desde tus primeros años, con todo tu estudio de los saberes liberales, no perseguías que te encomendaran confiadamente tantos miles de medidas de trigo. Algo más grande y más elevado hacías esperar de ti. No faltarán hombres de una escrupulosa integridad y además de una minuciosa dedicación. Para llevar peso son mucho más adecuadas las lentas acémilas que los nobles corceles, cuya majestuosa ligereza, ¿quién la ha oprimido alguna vez con un pesado fardo? Piensa además cuántas preocupaciones te supone ponerte bajo una carga tan abrumadora. Tienes que vértelas con el estómago de los hombres. Ni se pliega a la razón, ni se apacigua con la equidad, ni se ablanda con ningún ruego el pueblo cuando tiene hambre. Hace bien poco, en los días en que murió Gayo César, disgustadísimo, si es que a quienes están bajo tierra les queda algún sentimiento, al ver que le sobrevivía el pueblo romano y sobraban víveres para 7 u 8 días, cuando menos, mientras él tendía puentes de barcos y jugaba con las fuerzas del imperio, se presentó la que también para quienes están sitiados es la última de las calamidades, la escasez de alimentos. Por poco no desembocó en muerte y hambre, y lo que sigue al hambre, la destrucción de todas las cosas, esa emulación de un rey demente y extranjero y vanidoso para su desdicha. ¿Qué actitud adoptaron entonces aquellos a quienes estaba encomendada la administración del trigo público, a punto de exponerse a las pedradas, al hierro, al fuego, a Gayo? Con mucho disimulo ocultaban tan gran desgracia, escondiéndola en sus corazones, con razón, por supuesto, pues algunos trastornos hay que curarlos sin que se den cuenta los enfermos. Para mucha gente, la causa de su muerte ha sido enterarse de su enfermedad. Capítulo 19. Invitación a un ocio digno. Refúgiate en estos asuntos más sosegados, más seguros, más importantes. Piensa tú que cuidarte de que el trigo se traspase a los graneros sin merma por engaño o negligencia de los transportistas, de que no se estropee y fermente por la humedad que haya cogido, de que responda a la medida y el peso, es comparable a participar en estos asuntos sagrados y sublimes, dispuesto a saber cuál materia es la de Dios, cuál su voluntad,
cuál su esencia, cuál su forma, qué destino aguarda tu espíritu, dónde nos pone la naturaleza cuando nos liberamos de nuestros cuerpos, qué es lo que retiene en el medio las cosas de este mundo más pesadas, sostiene por encima las ligeras, lleva el fuego a lo más alto, pone en movimiento los astros en su turno correspondiente. En fin, lo demás, lleno de maravillas infinitas. ¿Quieres tú, desentendiéndote de la tierra, mirar con la mente hacia eso? Ahora, mientras está caliente tu sangre, en la plenitud de tus fuerzas, has de encaminarte a cosas mejores. Te aguardan en este órgano de vida muchos buenos conocimientos, el apego y la práctica de las virtudes, el olvido de las pasiones, la ciencia de vivir y de morir, el profundo sosiego de las cosas. La situación de todos los atareados realmente es lamentable, pero mucho más lamentable la de los que ni siquiera se afanan en sus tareas propias. Duermen conforme al sueño de otros, andan conforme al paso de otros. El amar y el odiar, los actos más libres de todos, les son impuestos. Estos, si quieren saber hasta qué punto es corta su vida, que piensen en qué proporción es suya. Capítulo 20. Jubilarse a tiempo. Así pues, cuando veas su pretexta ya ostentada en ocasiones frecuentes, su nombre célebre en el foro, no los envidies. Eso lo alcanzan con perjuicio de su vida. Con tal de que un solo año se numere por su nombre, echarán a perder todos sus años. A algunos, antes de que ascendieran a la cima de su ambición, los ha abandonado la vida en los preliminares de la lucha. A otros, cuando habían trepado a la más alta dignidad, gracias a 1000 indignidades, les ha venido el funesto pensamiento de que han trabajado para el epitafio de su tumba. La extrema vejez de otros, mientras se apresta a nuevos proyectos, como en su juventud, ha fallado, impotente, en medio de unos empeños excesivos y porfiados. Penoso aquel a quien ha abandonado su espíritu cuando, bien entrado en años, exponía en un juicio sus conclusiones a favor de unos litigantes absolutamente desconocidos y buscaba la aprobación de una concurrencia inexperta. Vergonzoso aquel que, cansándose más pronto de vivir que de trabajar, ha desfallecido en el ejercicio de sus funciones. Vergonzoso aquel de quien, al morir, mientras le rinden cuentas, se burla su heredero, largo tiempo defraudado. No puedo dejar de referir un ejemplo que me viene a las mientes. Sexto Turanio fue un anciano de cumplida laboriosidad que, pasados los 90 años, como había recibido de Gayo César la orden de jubilarse como procurador, mandó que lo pusieran en la cama y que la familia a su alrededor lo llorara como difunto. Estaba la casa de duelo por la cesantía de su anciano dueño y no puso fin a su tristeza hasta que le fueron restituidas sus funciones. Hasta tal punto es un gusto morir atareado. Idéntica actitud tienen los más. Su deseo de trabajar les dura más que su capacidad. Luchan contra el debilitamiento de su cuerpo y la vejez misma no la juzgan penosa por ningún otro motivo más que porque los relega. La ley deja de reclutar soldados a partir de los 50 años, de convocar a los senadores a partir de los 60. Los hombres consiguen de sí mismos el retiro con más dificultad que de la ley. Entretanto, mientras son arrastrados y arrastran, mientras uno interrumpe el reposo de otro, mientras mutuamente se hacen desdichados,
Su vida resulta sin provecho, sin placer, sin ningún progreso del espíritu. Nadie tiene presente la muerte. Nadie deja de concebir proyectos a largo plazo. Algunos hasta organizan incluso lo que está más allá de la vida, las grandes moles de sus tumbas y las inauguraciones de obras públicas, y las ofrendas junto a la pira y unas exequias suntuosas. Pero, por Hércules, sus funerales, como si hubieran vivido poquísimo, a la luz de antorchas y cirios, han de marchar. Fin. ¿Has escuchado de la brevedad de la vida de Séneca?